Ok, hermanos, buenos días para todos. Sean bienvenidos en este día del Señor. Vamos a continuar nuestro estudio acerca de los nombres de Dios. Ahora sí. Vamos a continuar hablando acerca de los nombres de Dios, pero antes vamos a ponernos en las manos del Señor para que nos guíe en esta hora. Oremos. Bendito Señor y Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por este día que nos reúnes en tu casa de oración. Gracias te damos que nos reúnes como pueblo tuyo, corporativamente, para alabarte, para adorarte, para servirte, para rendirte culto. Y es por eso, Señor, que estamos aquí, oh Dios, expectantes a lo que tú vas a hacer, a lo que tú vas a decirnos. Te rogamos, oh Dios, que seas con nosotros en esta hora. Ayuda al expositor para hablar tu verdad, conforme a lo que has revelado acerca de ti, y también para que des oídos prestos y corazones dispuestos para aprender y entender estas cosas, Señor. Te rogamos, tu Espíritu aplique estos conocimientos. En Cristo te lo pedimos. Amén. Bien. Entonces estamos en el tema general acerca de los nombres de Dios. Ya hemos avanzado en varios de los nombres de Dios. Rápidamente quisiera ver si recordamos por lo menos algunos de esos nombres que ya hemos visto, lo que significa. ¿Recuerdan algunos nombres? Yahweh. Bueno, ahí estás usando una combinación. Estás hablando de Yahweh Rafa, el Señor. Makadesh. Ajá, sí. El otro es, sí, ese es Yahweh Makadesh, el Señor que santifica. Yahweh Makadeshen, el Señor que santifica. Bien. Ahora, el nombre de Yahweh como tal, ¿recuerdan qué significa? ¿El solo nombre? No. El autoexistente. Eso significa Yahweh como tal. Este es el nombre, vamos a decir, cuando los judíos hablaban y se referían a Dios como el nombre, ¿sí? Porque ellos muchas veces se abstenían de usar el nombre del Señor, eran muy celosos en cuanto a eso, y ellos simplemente se referían a Dios como el nombre. Ahora, cuando ellos se referían a Dios como el nombre, ellos estaban pensando principalmente en Yahweh o en Jehová. Ellos estaban pensando principalmente en eso, o en ese nombre, porque es como el nombre que de alguna manera define lo que es el ser de Dios. Bien. ¿Algunos otros nombres rápidamente? Elohim, ¿qué significa? Sí, creador omnipotente, muy bien. Otros. Shaddai, muy bien, todopoderoso. Jehová Nisi, eso es. No. Sí, exacto. El Señor nuestra bandera, muy bien. Ajá, ese también, el león. Yahweh Rafa, ¿qué significa? Exacto, el Señor nuestro sanador.
Sí, también, ese es, sí. Cuando el nombre va solo, por ejemplo, varios de ellos llevan Yahweh y luego otras palabras, por ejemplo, más y luego el otro Cana y llevan diferente después, entonces es completo para que lleve significado. Es un nombre compuesto, como por ejemplo aquí, Yahweh Jireh, el Señor proveerá. ¿Sí? Entonces es un nombre compuesto, si se dan cuenta. No es solamente, por ejemplo, dice usted de Yahweh, solamente entonces todo viene siendo El autoexistente. ese es el único que va solo. Ajá, exactamente. Ahí, Para allá el otro tiene que ir junto para que lleve el compuesto. exactamente, para que tenga, o sea, para que signifique algo más que simplemente el autoexistente, siempre va acompañado de algo, de otro nombre. Sí, muy bien. Ok, hermanos, pues así vamos a seguir haciendo repasos. Bueno, hay muchos más en realidad, como veíamos, ¿verdad? Bueno, el Shaddai ya lo dijimos, el Elión, Adonai también, el Olam, mire, Dios eterno. Ya vimos ese, Rafa también, Nisi también, Yahweh el Gana o el Cano, Dios celoso, muy bien. Ya lo dijo la hermana. Yahweh Shalom, ese fue uno de los que vimos la última vez, si no estoy mal. Ajá, el Señor es paz, muy bien. Y ahora creo que vamos a entrar a ver creo que todavía no lo vamos a ver, no lo hemos visto, digo. Ok, entonces veamos este nombre, Yahweh Sabaoth o Jehová Sabaoth. ¿Qué significa qué? El Señor de los ejércitos, el Señor de los ejércitos. Ok. El Señor de las huestes celestiales, también podríamos llamarlo. El Señor de las huestes celestiales. Este nombre aparece por primera vez en 1 Samuel capítulo 1, verso 3. 1 Samuel 1, 3, donde dice, este hombre se está refiriendo a Elcana. ¿Ustedes saben quién era Elcana? No. El esposo de Ana. Sí. El sumo sacerdote era Elí en su momento. Sí. Yo sé que hay veces hay cortos, pero sí, está hablando de Elcana, de este hombre, el esposo de Ana. Dice que este hombre subía todos los años de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificio al Señor de los ejércitos. Ahí aparece por primera vez este nombre, al Señor de los ejércitos o Yahweh Sabaoth. En Silo. Y 2 hijos de Elí, ahí está, ahora sí, Elí él es el sumo sacerdote, y los hijos de Elí, que eran sacerdotes también, Ofni y Finés, eran sacerdotes, como dice allí. Ok, no vamos a hablar, porque ese no es nuestro tema, acerca de estos hombres y su conducta y todo lo demás. Pero bueno, rápidamente entonces, estamos diciendo que, perdón, es que Shalom Sabaoth. Ok, sí. Siempre que se usa este nombre, el Señor nos está recordando que Él es quien tiene el control. Él es quien capitanea a su pueblo en medio de la batalla. O sea, y yo creo que tiene mucho sentido cuando nos referimos a Dios como el Señor de los ejércitos. ¿Qué es lo que inmediatamente, digamos, viene a nuestra mente cuando hablamos de un ejército? Pues de una guerra, ¿no es cierto? Se está refiriendo directamente a una guerra, a un conflicto. Entonces, lo que este nombre nos recuerda es que el Señor es quien capitanea a su pueblo en medio de la batalla, que tiene ángeles poderosos a nuestro favor y que suyo es el poder para prevalecer con sus propósitos.
Eso es lo que nos recuerda este nombre, el Señor de los ejércitos, o el Señor de las huestes celestiales. Ahí tenemos otro texto, no lo puse en pantalla, pero en Daniel capítulo 12 y el verso 1, mire cómo dice: en aquel tiempo se levantará Miguel. Ustedes saben quién era Miguel, ¿no? ¿O quién es Miguel? ¿Un qué? Un arcángel. Pero ¿recuerdan cuál es la función principal de este arcángel? ¿Cómo? Un guerrero, exacto. Él es, mire lo que dice: el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Este texto, por ejemplo, nos está diciendo ¿qué cosa? Bueno, que hay un arcángel que se llama Miguel y que él va a pelear en favor de ¿quiénes? ¿De quiénes? Del pueblo de Dios, ¿no es cierto? Él va a pelear en favor del pueblo de Dios. Bueno, ya lo ha hecho en otros momentos, como Daniel mismo hace mención cuando estaba peleando con los persas, ¿recuerdan? Dice el Señor: y ninguno me ayudó sino Miguel, vuestro príncipe, ¿recuerdan? Eso también está en Daniel. Ok, entonces, ¿qué vemos aquí? Que vemos que el Señor tiene huestes angelicales o ejércitos angelicales que trabajan en función de nuestro beneficio o de nuestra protección. Eso es lo que vemos allí. Esto también me recuerda cuando, no lo tengo aquí, pero cuando cuando Eliseo, ¿recuerdan? Se me olvida la nación, el rey, ¿recuerdas? La nación que iba a venir contra ellos, y el siervo Giesi, Damasco, exacto. Entonces, Giesi estaba asustado porque vio un montón de ejército viniendo contra ellos, ¿recuerdan? Y entonces, pero Eliseo estaba tranquilo. ¿Y qué hizo Eliseo? Bueno, le pidió a Dios que abriera los ojos de Giesi, de su siervo. Y cuando el Señor abrió los ojos de Giesi, ¿qué fue lo que vio? ¿Recuerdan? Sí. Él pudo ver lo que Eliseo ya había visto, que más eran los que estaban con ellos que los que estaban con los de Damasco. Ahora, ¿Eliseo se estaba refiriendo a un ejército físico en la guerra? No. Él se estaba refiriendo a esto que estamos viendo aquí, a los ejércitos del cielo, a las huestes angelicales del Señor. Y ciertamente eran más los que estaban con ellos que los que estaban con el otro equipo, digámoslo así, con el otro bando. Entonces, ok, esto en cuanto a Yahweh Sabaoth, el Señor de los ejércitos, el Señor de las huestes angelicales que siempre están peleando, ese sería el término, a favor de su pueblo. Ahora, cuando vamos al Nuevo Testamento, vemos que Cristo es nuestro Yahweh Sabaoth o nuestro Jehová Sabaoth. Esto lo vemos específicamente en Apocalipsis capítulo 19, versículos 6, 11 y versículos 13 al 15. Escuchen cómo dice allí la escritura. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Eso en primer lugar. Entonces, versículo 11, vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. ¿Sí se dan cuenta? Cuando tenemos allí la imagen de un caballo blanco y dice que con justicia juzga y pelea,
Otra vez, ¿qué nos viene a la mente? ¿O en qué estamos pensando aquí? En una guerra, ¿no es cierto? Vemos a alguien que está en un caballo blanco y que está peleando, pero que está peleando con justicia y juicio, ¿no es verdad? Ok, versículos 13 al 15. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, o sea, guerra. Ahí ya no hay dudas, ¿no es cierto? Teñida en sangre. Y escuchen, su nombre es el Verbo de Dios. Entonces ya aquí yo creo que ya no nos cabe la menor duda de quién está hablando, ¿no es verdad? ¿Quién es este que estaba montando este caballo blanco? Jesucristo, está claro. ¿Y qué ha dicho de él? Que él pelea con justicia, que él está peleando con justicia, está peleando y juzgando con justicia, y que sus ropas están teñidas de sangre. Y luego dice, y los ejércitos celestiales, acuérdense, estamos hablando de Yahweh Sabaoth o del Señor de los ejércitos. Dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Entonces tenemos a un capitán que se llama ¿cómo? El Verbo de Dios o Jesucristo. Pero él no estaba solo, sino que ¿quién más iba con él? Pues ahí está, una multitud de ejércitos celestiales. Entonces, ¿qué imagen vemos aquí, mis hermanos? ¿Quién es nuestro Yahweh Sabaoth para nosotros? ¿Quién es el que está peleando a favor de nosotros? Cristo es nuestro Sabaoth, nuestro Yahweh Sabaoth. Él es el Señor de los ejércitos. Por si acaso hay un poco más información, dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Bien, mis hermanos, la realidad es que todos los hombres estamos en medio de una guerra. Sí. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Desde el principio. ¿Sí? Cuando el hombre cae en pecado y cuando Dios le habla a Satanás, empezó una guerra. Eso fue una declaración de guerra. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, tú le herirás en el calcañar o en el talón. Desde entonces hay una guerra cósmica, hermanos, en la cual todos estamos inmersos. O sea, no podemos decir, bueno, eso es allá entre ellos, eso a mí no me toca. No, usted y yo estamos inmersos en esa guerra, queramos o no. Y de hecho, agrego, usted se encuentra en uno de los dos bandos. Usted no puede decir, no, bueno, pues eso es asunto de ellos, yo ahí no me meto. No. Usted no puede salirse de ahí. Usted está en un bando o en el otro. Usted está o pertenece al bando o al ejército de los cielos, o pertenece al ejército de Satanás. No hay otro, no hay punto medio ahí. ¿Sí? Ahora, a la luz de, yo creo que esta es de las lecturas más claras que tenemos en las Escrituras acerca de cómo va a terminar esa guerra cósmica, ¿no es cierto? A la luz de esta lectura, y bueno, no solo esta, pero hay otros textos también, ¿cuál es el bando, vamos a decir, cuál es el ejército vencedor, que va a salir vencedor, victorioso en medio de toda esta guerra? El ejército de Jesucristo, ¿no es cierto? Jehová de los ejércitos es su nombre. Y él, bueno, ya venció, como aquí sabemos, como la mayoría, si no todos sabemos, Cristo ya venció con su muerte definitivamente.
Sin embargo, el enemigo todavía sigue haciendo guerra. Y sigue haciendo guerra especialmente ¿contra quiénes? ¿Contra quiénes? Contra los santos, exactamente. Satanás sigue en guerra. O sea, aunque él ya fue vencido, ¿sí? Sin embargo, él todavía, vamos a decir, tiene la cadena suelta. No se le ha atado por completo. Eso va a ocurrir en otro momento. Eso, Apocalipsis 20 nos habla de eso. Pero, mientras tanto, Satanás aún sigue actuando, ¿no es cierto? Y sigue atacando al ejército de Dios. Pero mis hermanos, tenemos aquí en este texto, de una manera clara y contundente, quién es el vencedor en esta guerra. Así que, y aprovecho de este tema que estoy tratando ahora, este nombre, aprovecho para de alguna manera presentar el Evangelio a aquellos que todavía no están en el bando correcto, a aquellos que todavía se encuentran del lado del perdedor, por decirlo de alguna manera. Si ya sabemos cuál va a ser el final, entonces, ¿qué es lo conveniente? Pues hacernos del lado del ejército vencedor, ¿no les parece? Ciertamente, así es. Ok, entonces, bueno, esto en cuanto a Yahweh Sabaoth, ya sabemos entonces para nosotros quién es nuestro Sabaoth, el Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. Ok, no sé si tienen aquí alguna pregunta, comentario, ciertamente. Sí. Bueno, aprovechando el tema ese que estás trayendo, vimos que quieramos o no, como estás diciendo, estamos involucrados en una guerra cósmica y siempre estamos en guerra. Entonces vimos que hay unas personas que aceptan eso y hay personas que no. La Biblia le llama hay personas que están envanecidas. El envanecimiento de estas personas es decir, yo no me meto en problemas. Ustedes siempre están peleando, yo no peleo, ¿verdad? Entonces la Biblia habla bien claro de los tibios, ¿verdad? Puesto que no eres frío ni caliente, sino que eres tibio, yo te vomitaré de mi presencia. La Biblia habla de que realmente las personas tibias ni al diablo ni a su Señor agradan, porque el diablo nunca les da, porque también el diablo tiene las personas por rangos. El diablo de pronto a un hombre lo usa y lo convierte en un cantante famoso porque lo va a usar para algo, o lo va a usar para correr recio, para jugar, para lo que sea, ¿verdad? Entonces, de pronto también Satanás usa sus personas, los incrédulos. Pero cuando estas personas no son fieles ni a uno ni a otro, ni el diablo los usa, ni Dios los usa. Recuerdo mucho la historia del hombre que yo comento, de un hombre que tenía una trampa donde lo iban a matar, y él decía, ¿por qué estás tan seguro tú que no te van a matar? Si te están esperando para matarte, con tiradores y todo. Dice, porque Dios me odia y al diablo todavía le sirvo. Porque Dios me odia y al diablo todavía le sirvo. Entonces, esa gente de alguna manera está bien, pero el tibio está envanecido en que no, yo no me meto en problemas. Así eran los hermanos de Cristo. Dice, ¿por qué no vas a Jerusalén y te muestras a la fiesta? Dice Cristo, no, porque yo tengo problemas. Porque cualquiera que dice la verdad se mete en problemas. Pero para ustedes, tranquilos, para ustedes cualquier tiempo es bueno. ¿Por qué? Porque ustedes no testifican la verdad. Eran incrédulos, ¿verdad? Entonces, y Cristo efectivamente llegó, se puso de pie y se metió en problemas. Él nomás hablaba y se metía en problemas. Entonces, eso de creer en una supuesta paz de los santos, que yo no me meto en problemas, quiéramos o no, como dijiste, estamos involucrados en una guerra, ¿verdad? Entonces, de alguna manera no estamos libres de esto. Claro. Es la verdad. Ahora, agregando algo más a esto todavía, en el caso de los creyentes, como ya saben, estamos involucrados, estamos en medio de una guerra,
Pablo nos dice que nuestra guerra no es con sangre ni con carne, ¿no es cierto? Sino contra ¿qué? Con esto que estamos viendo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dicho sea de paso, ¿cuáles son las regiones celestes? Cuando pensamos en regiones celestes, como que nuestra mente inmediatamente tiende a llevarnos allá, al cielo o algo por allá extra, o sea, fuera de nosotros. Pero, ¿sabe cuáles son las huestes? ¿Sabe cuáles son las regiones celestes de las que Pablo está hablando allí? Es nuestro corazón. ¿Por qué creen que Pablo luego nos dice o nos habla de la armadura de Dios? O sea, en otras palabras, Pablo nos dice, miren, nosotros estamos inmersos en una guerra cósmica, pero esa guerra cósmica se pelea en el corazón de cada persona, sí, y de manera particular de cada creyente. Por eso, como decía Ricardo, ciertamente los incrédulos, ellos dicen, no, pues yo vivo mejor que ustedes porque yo no tengo ninguna pelea, ninguna guerra, ningún conflicto. Bueno, claro, eso es como él lo ve, ¿no es cierto? Él no está metido en problemas con el enemigo, entonces pues por eso cree que todo está bien. Pero nosotros sí, nosotros sí estamos en problemas, se puede decir, en ese sentido. ¿Por qué? Porque el enemigo de las almas no quiere que nosotros sirvamos al Dios vivo y verdadero. ¿Sí? Entonces, ese es el punto, mis hermanos, que cuando hablamos de esta guerra cósmica, también quiero que piensen que no se trata de algo fuera o ajeno a nosotros, no, se trata de nosotros mismos, que el campo de batalla es cada uno de nuestros corazones. Y eso es muy importante que lo tengamos presente. Bien, hermanos, eso en cuanto a Yahweh Sabaoth. Seguimos al siguiente nombre. Yahweh, la verdad no sé cómo se pronuncia bien, vamos a ponerle Yahweh Dea, no sé la verdad bien cómo se pronuncia. ¿Qué significa qué cosa? Dios de sabiduría, Dios de sabiduría. Y lo que queremos decir aquí es que existe un Dios que todo lo sabe, que todo lo conoce, que es lleno de sabiduría y que ciertamente sabe que es lo mejor para su pueblo y para su gloria. Eso es lo que queremos decir con Yahweh Dea, que Dios todo lo sabe, todo lo conoce y que siempre Él sabe que es lo mejor para su pueblo y para su gloria. Este nombre aparece por primera vez en 1 Samuel 2:3, en el canto que Ana, la mamá de Samuel, profetizó, ¿verdad?, tras años de esterilidad. Ustedes ya conocen la historia, ¿verdad?, de esta mujer. Y entonces, en medio de ese canto que Ana está allí cantando, valga la redundancia, dice así: entonces Ana adoró al Señor entonando este cántico: no os jactéis más con tanto orgullo, no salga la arrogancia de vuestra boca, porque el Señor es Dios de sabiduría, o Yahweh Dea, y por Él son pesadas las acciones. Por ejemplo, y en el contexto, inmediatamente estoy pensando cuando Ana estaba en el templo orando, ¿no es cierto? ¿Y recuerdan qué le dijo el sumo sacerdote a Ana cuando ella estaba orando? ¿Cómo? Ajá, la vio como una mujer ebria. Sí, estaba juzgando a priori, ¿no les parece? O sea, y claro, ella le da las razones. No, Señor, es la aflicción de mi alma, ¿no es cierto? Es de mi corazón que estoy orando al Señor. Y por eso yo creo que, bueno, no puedo ser dogmático, pero seguramente una de las razones por las cuales
Ana en este canto dice estas palabras: no salga arrogancia a vuestra boca, porque el Señor es Dios de sabiduría y por él son pesadas las acciones. Seguramente ella estaba pensando en las palabras que le dijo Elí cuando ella estaba orando, ¿no es cierto? Entre otras cosas, puede ser. Ok. Entonces, en la omnisciencia de Dios, mis hermanos, Él lo sabe todo. Eso ya pues lo vimos también cuando pasamos por ahí. Dios es el Dios de todo conocimiento. Dios es un Dios eterno. Dios ve el principio, ve lo que está en medio y ve el final. Dios ve todo el tiempo en un solo instante. Por eso Él conoce todas las cosas. Y además tiene la habilidad para obrar sus propósitos en nuestras vidas y para su gloria. Eso significa Yahweh Deá, o Dios de sabiduría, que Él tiene no solo el conocimiento, sino la habilidad para lograr sus fines, que son para su gloria. Ahora, en Isaías 9:6, ustedes conocen este texto también, pero allí, entre otros nombres, aparece uno refiriéndose a Jesús. Este es un texto, sin lugar a dudas, profético y cristológico. Y uno de los nombres que tenemos allí, ¿cuál es? Admirable consejero. En otras palabras, mis hermanos, lo que está queriendo decir allí el profeta es que en Él está toda la sabiduría de Dios y todo el consejo que precisamos. Todo está contenido en una sola persona. ¿Qué es quién? Jesucristo. Más adelante, por supuesto, Pablo expresa en 1 Corintios 1:30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual, escuchen, el cual nos ha sido hecho por Dios, ¿qué? Sabiduría. El primer atributo que destaca el apóstol aquí, que Cristo fue hecho por nosotros, fue ¿qué cosa? Sabiduría. Claro, también nos ha sido hecho justificación, santificación y redención. Pero el primer atributo que destaca aquí es sabiduría. Llama la atención, ¿no les parece? Definitivamente. Qué gozo, mis hermanos, qué gozo es saber que contamos con un Dios en quien no solo habita la sabiduría, sino que Él mismo es la sabiduría. O sea, en Él sí podemos estar seguros, en Él sí podemos estar confiados. Más adelante en Colosenses 2:3 también está claro, refiriéndose a Jesucristo cuando dice: en quien están escondidos todos los tesoros ¿de qué? De la sabiduría y del conocimiento. Wow. Entonces, mis hermanos, no tenemos que emplear de astucias, de artimañas, de ninguna práctica. No necesitamos de eso, porque tenemos un Dios que todo lo sabe, que todo lo conoce, y que incluso Él mismo es la sabiduría en carne, nuestro Señor Jesucristo. Esa sabiduría que se hizo hombre, que vino y habitó entre nosotros, que pudimos ver su gloria, nosotros ahora por fe, pero en su momento lo vieron literalmente, ¿no es cierto? Gloria como del unigénito del Padre. Bien, hermanos, esto en cuanto a este nombre, Dios de sabiduría. No sé si tienen algún comentario, una pregunta. Allí donde me gustó mucho la ilustración que dio al principio. Y bueno, primero que en todos los nombres siempre todos va a ser Cristo, que en Cristo se cumple todo, ¿verdad? Cristo es Dios, y todo lo que estamos diciendo, si se investiga,
Bíblicamente, no porque lo manipulemos, siempre vamos a terminar con Cristo, ¿verdad? Él es el proveedor, Él es el sanador, Él es todo para nosotros. Como digo yo, no tan solo es la puerta de las ovejas, Él es el redil de las ovejas, Él es el buen pastor, Él es el abogado, Él es el juez, o sea, es todo, nuestro maestro. Entonces, viendo eso, me llama la atención, me imagino en Ana, todos los años que ella tenía pidiendo su hijo. Y toda la angustia que tenía llorando por ese niño, y yo ahora pienso que ella reconoció que Dios, cuando se lo dio, que Dios era sabio. Entonces, el punto principal ahí pienso que Ana haber dicho, Conra, eres sabio, porque te esperaste hasta que te lo dediqué, lo querías tú. Y mientras yo lo quería para mí, no me lo dabas. En cuanto yo te lo di, tú me diste otros 5 para mí. Me imagino 5 o 6, no me acuerdo, pero le dio varios, hijas y hijos. Entonces dice, todo lo que querías es que yo te lo diera. Eso es sabiduría. Ella vio la sabiduría del Señor. Por eso detuvo el tiempo, porque el tiempo de Dios es perfecto. Y siempre vemos que todo en Cristo es sabiduría. Sí, y ahí también pudiéramos decir que entre más tiempo pasara, más gloria iba a recibir el Señor. Esto me recuerda el caso de Lázaro, el amigo de Jesús, que le dieron la noticia al Señor, ¿verdad? Tu amigo Lázaro está enfermo de muerte. Inmediatamente los discípulos hubieran corrido a ver qué pasaba y a ver cómo podían. Y el Señor que dice, no, vamos a quedarnos aquí otros 3 días. Entonces, para muchos eso pudiera decir, no, pero espérate, qué falta de amor de parte del Señor, ¿no les parece? Su mejor amigo está enfermo de muerte y él te dice, no, tranquilos, yo voy a quedarme aquí otros 3 días. ¿Por qué? El texto lo dice, pero ¿por qué el Señor hizo eso? Exactamente. Dice ahí mismo, en Juan 11, el versículo exacto, no recuerdo, es como el 5, si no estoy mal, dice que esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. En otras palabras, nuestro Señor Jesucristo, que todo lo sabe, ¿sí?, que todo lo conoce, y que sabe que es lo mejor para su gloria, Él prefirió quedarse 3 días más allí donde estaba. ¿Para qué? ¿O con qué fin? Con el fin de Él manifestar mayormente su gloria. ¿Sí? Y lo mismo exactamente vemos aquí con Ana, que entre más tiempo se tardara el Señor en responder esa oración, más gloria iba a recibir Él. Ahí está el canto. Exactamente, el canto es la prueba de la gloria que Ana le rindió al Señor después. Así es. Bien, hermanos, vamos a ver uno más, yo creo. Ya pasamos. Ok, otro nombre de Dios que encontramos en el Antiguo Testamento es Yahweh Sela. Yahweh Sela, que significa Jehová roca mía. Jehová roca mía. Esta es una oración de David en la que denomina al Señor Jehová roca mía. El rey David aquí está agradeciendo al Señor por la victoria frente a todos sus enemigos y le adora invocando su nombre Yahweh Sela. Y como digo, este nombre lo que significa es que el Señor era su roca y tiene sentido, porque ciertamente quien había librado a David de todos sus enemigos pues era el Señor, ¿no es cierto? Entonces en el Salmo 18 versículos 1 y 2 leemos: yo te amo, Señor, fortaleza mía. Aquí vemos también, fíjense, así como Ana, el de Ana era un canto, ¿no es verdad? Aquí vemos otro canto, otra alabanza. Vemos a David adorando al Señor. Y llama la atención, mis hermanos, que muchos de los nombres que vemos en las Escrituras aparecen en el contexto de un canto o de una alabanza. ¿No es cierto?
Hay un canto que de pronto, si el Señor nos concede, que no lo aprendamos, un himno, está ahí, todavía no lo sabemos, pero un himno que hace mención de muchos de los nombres de Dios, muy bonito, porque ciertamente, mis hermanos, es casi, por lo general, en el contexto de una alabanza, de un canto, que se exaltan los nombres de Dios. Entonces aquí David dice, en el Salmo 18, yo te amo, Señor, fortaleza mía, el Señor es ¿qué? Mi roca, Jehová Sela, el Señor es mi roca, mi baluarte y mi libertador, mi Dios, mi roca, otra vez, en quien me refugio. Cuando David era perseguido por sus enemigos, por Saúl, incluso por sus propios hijos, ¿recuerdan? ¿En quién? ¿Cuál era el refugio? ¿Cuál era la caverna que buscaba David? Pues exacto, Dios mismo. Dios era su refugio, Dios era su amparo, su escudo, como dice aquí, mi escudo, y el cuerno de mi salvación, mi altura inexpugnable. Ok, entonces aquí tenemos esta declaración, más que una declaración, un canto, una alabanza de David exaltando este nombre de Dios. En esta declaración de la palabra de Dios, el fundamento es la roca. Así es. Y no podía ser de otra forma, mis hermanos, ya que en el Nuevo Testamento, ¿quién es la roca? Exactamente. Así que, quizás David no tenía todo el conocimiento que nosotros tenemos hoy día, obviamente, porque él no tenía toda la revelación como nosotros. Pero en últimas, en quien él estaba amparándose era en el Señor Jesucristo. ¿No es cierto? En Mateo 7, 24 al 25, se nos habla de cómo establecer nuestra vida sobre la roca. Dice allí, cualquiera pues que me oye estas palabras, el Señor acaba de pronunciar el sermón más conocido de todos, el Sermón del Monte. Y termina, esta es su conclusión, vamos a decir, del Sermón del Monte. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ahora, aquí hay que hacer como un puente de conexión, porque ¿qué tiene que ver el oír y hacer esas palabras con la roca? ¿No es cierto? Pareciera que no hay mucha conexión, sin embargo, la tiene toda. Mis hermanos, ustedes saben lo que dijo Pablo en Romanos 10. ¿Cómo es que una persona llega a la fe? Llega a creer en Jesucristo. ¿Recuerdan Romanos 10? Un versículo. Sí, exactamente. Confesando con su boca, ¿verdad? Creyendo en su corazón. Y también más adelante dice, así que la fe es que ¿qué? Por el oír. Y por el oír con fe, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Es decir, que para ser un creyente tiene que haber un mensaje. ¿Cuál es ese mensaje? Pues el Evangelio. Y tiene que haber un mensajero, por supuesto. ¿No es cierto? Lo que está diciendo el Señor aquí cuando dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, escuchen. ¿Qué había acabado de exponer el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte? En una palabra. Se las pongo fácil o difícil, no sé. ¿Qué había acabado de predicar el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte? Bueno, sí, la palabra. ¿Cómo? El Evangelio. El Evangelio. El Señor Jesucristo, ustedes saben, a lo largo del Sermón del Monte, lo que está haciendo es poniendo en contraste la enseñanza o la interpretación rabínica que tenían los judíos, que creían los judíos,
respecto a la ley, respecto a la palabra, y el Señor ahora está dando la verdadera interpretación. Pregunta, mis hermanos, en palabras del mismo Señor Jesucristo, ¿qué vino a hacer Él con referencia a la ley? ¿Qué vino a hacer el Señor Jesucristo? A cumplir. A cumplir. Cristo es el cumplimiento de la ley, ¿no es cierto? Y digamos que si pudiéramos resumir en una palabra, yo sé que, claro, hay mucho más que decir al respecto, pero en una palabra, el Señor Jesucristo había acabado de presentarles el Evangelio, de decirles que no era por las obras. Eso es lo que el Señor acaba de decir en el Sermón del Monte, no es por las obras. Cualquiera, dice, ninguno puede entrar al reino a menos que supere la justicia de los escribas y fariseos. Y, bueno, ¿cómo se logra eso, Señor? Entonces tenemos que ser más estrictos que los fariseos, ponernos más rígidos para entrar al reino. No, eso no es lo que estaba diciendo Él. Lo que Él estaba diciendo es que solo hay una justicia que supera a la de los escribas y fariseos. ¿Qué es cuál? La que Él mismo cumplió, exactamente. La que Él mismo vino a cumplir. Ok, entonces, cualquiera pues, volvemos a nuestro texto. Era necesario hacer ese puente para entender este texto. Cualquiera pues que me oye estas palabras, ahora ya saben de qué se tratan esas palabras, ¿no es cierto? Cualquiera pues que me oye estas palabras, o el Evangelio, y las hace, pregunta, ¿cómo podemos hacer estas palabras? ¿Cómo podemos obedecer estas palabras? Exacto. Creyendo en Él. Santiago, ese es el tema, uno de los temas de Santiago precisamente, que la fe inevitablemente nos debe llevar ¿a qué? A producir un fruto, a las obras, porque la fe sin obras es muerta. Tú dices, yo te muestro por mi fe, pues yo te digo que yo te muestro mi fe por mis obras, ¿sí? Entonces, es lo que el Señor está diciendo aquí. Cualquiera pues que me oye estas palabras, es decir, que las recibe, que las cree en su corazón y las hace como fruto de haber creído en Él, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa, ¿sobre qué? Ven, mis hermanos, este es uno de los textos que se ha malinterpretado enormemente. Pero cuando entendemos el contexto de las palabras del Señor en el Sermón del Monte y cuando lo miramos también con los lentes de la doctrina, ahora tiene todo el sentido, ¿no es verdad? Ahora podemos entenderlo mejor. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y otra vez, ¿quién es la roca? En eso sí no hay duda. En eso sí todos están de acuerdo, que la roca es Jesucristo. Pablo lo dice más adelante en 1 Corintios 10:4, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Punto. Bien, mis hermanos, entonces, ¿quién es nuestra roca? ¿En quién podemos resguardarnos en medio, como dice aquí, de las tormentas, de las tribulaciones, en medio de todas las aflicciones? En la roca, que es Jesucristo. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? ¿Todo claro? ¿O no se entendió nada? No, Bueno, no sí. sé por qué no les gusta decir, pero siempre cada segmento, o sea, motiva a uno a decir algo. Es bien interesante que una de las pruebas de un verdadero creyente que Juan menciona para probar que eso es un verdadero creyente es doctrina, conocimiento de Dios. Y el conocimiento de Dios es lo que hace el apóstol Juan en el Evangelio. Te presenta a Cristo con sus 7 yo soy, o sea, 7 de los nombres del gran yo soy, y con señales para mostrarte doctrina de Él.
Entonces vemos aquí que no importa de dónde traigas el nombre, los tres que hemos visto ahorita nos llevan a Cristo, ¿verdad? ¿Y por qué? Entonces decimos, pero ¿por qué a veces la roca? ¿Por qué a veces el estandarte? ¿Por qué a veces? Por las circunstancias, porque nuestro Dios es suficiente para todas nuestras necesidades. Amén. Si estamos enfermos, Él es nuestro sanador. Si estamos siendo acusados, Él es nuestro abogado. Si estamos en esta situación, como por ejemplo en una guerra, ¿verdad? Como estaba aquí, estamos inseguros, tememos, Él es la roca donde podemos estar firmes. O en el caso de Ana, ¿verdad? Él era la sabiduría. Señor, yo sé por qué te esperaste tanto, porque querías a mi hijo. Tú eres la sabiduría. O sea, cada vez, eso es conocer al Señor, eso es doctrina, conocer a Cristo, y conocer a Cristo de una forma personal. Y eso nos va a introducir mucho al mensaje que voy a presentar del libro de Apocalipsis, revelación. Es una revelación especial, es algo ya muy privado, solo para los verdaderos creyentes, donde Cristo se abre más todavía a que lo conozcamos. Entonces es importante conocer al Señor en todos con todos sus nombres o en todos sus aspectos. Sí, y algo importante ahí. Lo que estamos aprendiendo aquí, hermanos, sí, puede que algunas cosas sean nuevas, que de pronto no teníamos conocimiento de algunas de ellas. Estamos aprendiendo, ¿no? Pero más que aprender, quiero que recordemos otra vez el contexto en el que fueron dichos estos nombres. Fueron dichos principalmente en medio de una adoración, de un canto, de una alabanza. En otras palabras, mis hermanos, este intento nosotros desde aquí de proveerles un conocimiento acerca de Dios, de demostrarle lo que Dios ha revelado de sí mismo para nosotros, no es solamente para que nos asombremos y wow, pero principalmente es para que nos lleve a lo mismo a lo que el Señor llevó a estos hombres en su momento, para tener una mejor comunión con Él, para llevarnos a estrechar nuestros lazos con Él y para que terminemos de rodillas y en adoración delante de Él. Eso es todo, mis hermanos. Esa es la razón de por qué estamos aquí. Esa es la razón de por qué estamos aquí aprendiendo acerca de los nombres de Dios. Si de aquí nos vamos a ir solamente con algo más de conocimiento, entonces no se cumplió el objetivo. Sí. Por supuesto, yo no tengo el poder ni la capacidad para lograr eso. Eso lo hace el Espíritu en cada uno. Sí. Él es quien toma la palabra, el conocimiento y lo aplica en nuestros corazones. Entonces, pero solamente quise decir esto porque, como les dije hace un momento, es a eso que nos debe llevar el conocimiento del Dios Santo, a tener una mejor comunión, una mejor relación con Él y a caer en adoración delante de Él, como lo hicieron todos estos santos hombres. Bien, hermanos. Bueno, el hermano creo que le levantaba la mano, perdón. Gracias. Me gustó esa parte, ¿verdad? Que dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, a esa parte cuando la explicó. Y precisamente lo que dijo al último también, que el conocer de los nombres de Dios nos motiva a no fallarle, nos motiva a hacer eso, ¿verdad? Esa parte que dice y las hace, o sea, las obras de nosotros, ¿verdad? Nos motiva, el conocer a Dios nos motiva a hacer lo bueno, a agradarle a Él, a buscarle a Él, ¿verdad? Y es por fe, cuando creemos en Jesucristo es por fe y se manifiesta en nosotros de esa manera, y eso fue algo que yo entendí muy bien y le agradezco por eso. Gracias a Dios, muy bien. Bien, hermanos. Sí, hermano Dani. No, Dani. Solo también quería comentar acerca de Primera de Corintios también.
Pablo en la doctrina del Nuevo Testamento nos está dando también la interpretación de quién era la roca cuando el pueblo judío estaba pasando con Moisés por el desierto, y también podemos entender por qué Dios tuvo ese castigo hacia Moisés, el no dejarlo entrar cuando le pegó a la roca, porque aquí en el Nuevo Testamento entonces Pablo nos está diciendo esa roca era Cristo, Sí. a la que Moisés le pegó. Entonces nada más también otra conexión ahí con el Antiguo Testamento. Muy bien. Y nada más algo más ahí, o sea, como tú dices, ocurrió aquí lo siguiente: Moisés golpeó con ira a la roca, por un lado, pero por otro lado la golpeó 2 veces. Eso es importante, porque ¿cuántas veces iba a ser golpeado Cristo? Una sola vez y para siempre, como dice Hebreos. Un solo sacrificio fue suficiente, no necesitaba 2. ¿Cierto? Entonces, no más para complementar un poquito lo que decía el hermano Dani. Y definitivamente sí, Pablo en el contexto está trayendo pues la rebelión de Israel en el desierto y todo esto. Y como dices, la importancia de lo que sucedió en ese momento es que no se trataba de cualquier roca. Dicho sea de paso, en el texto de Mateo también, escuchen cómo dice: le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre ¿qué? ¿Cómo dice? La roca. Escuchen, no dice le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre una roca. Eso cambia todo, mis hermanos. Eso cambia todo, porque si dijera sobre una roca, bueno, pues puede ser muchas. No hay certeza de cuáles son. Pero aquí este es un artículo definido. La roca. O sea que solo se trata de una. Y si no es Cristo, entonces ¿qué es la roca? ¿No es cierto? Eso también quería. Sí. Sí, hermano. Quiero aportar algo. Pero me llamó mucho la atención en el otro pasaje que estábamos viendo, donde Dios es la sabiduría. Ok. Como tú dijiste, que toma uno en cuenta y dice, porque Dios nos ha sido hecho por Dios sabiduría. ¿Y por qué está en primer lugar sabiduría en vez de justificación y santificación? Eso me llamó la atención, porque como nos dice en Proverbios, que el principio del temor a Dios es la sabiduría, es el principio de temor a Dios. Entonces involucra todo eso, que cuando Dios, pienso yo que cuando Dios nos da la sabiduría, su entendimiento, es que se entiende y sabes. Eso es el principio, porque sin el temor de Dios, sin esa sabiduría, Perdón, sí. no entenderíamos, pienso yo, lo demás. Sí. Que Muy bien, hermano. Y rápidamente quiero leerles para ustedes aquí en 2 de Timoteo, rápidamente. 2 de Timoteo, sí, capítulo 3 y versículos 14 en adelante. ¿Por qué aparece la sabiduría primero, verdad? Y claro, luego sigue justificación, santificación, como que bueno, eso ya lo entendemos, ¿no? El centro del evangelio pues es la justificación, definitivamente, por la sola fe. Pero ¿por qué entonces aparece sabiduría primero? Bueno, porque siguiendo, vamos a decir, el orden de las cosas, lo primero que una persona tiene que recibir, ¿qué es para creer el evangelio? El conocimiento. Otra vez, acuérdense, la fe viene ¿por qué? El oír, por el oír. Y luego Pablo dice en 2 Timoteo 3:14, pero tú, escuche, persiste en lo que has ¿qué? Aprendido y te persuadiste,
sabiendo de quién has aprendido. O sea, Pablo le está recordando a Timoteo que el evangelio él lo recibió porque alguien le proveyó un conocimiento y porque ahora tiene la sabiduría. Versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. La importancia de que los niños tomen escuela dominical, ¿no? Has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden, ¿qué? ¿Qué dice? Hacer sabio. ¿Sí? Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. O sea que, previa a la salvación, previo a la justificación, ¿qué tiene que haber en nosotros? Sabiduría. Y esa sabiduría, la que nos abre nuestro entendimiento para poder entender el evangelio, ¿quién es? Pues es Cristo mismo. Exacto. Cristo en nosotros, por su Espíritu, nos da la sabiduría para entonces ser beneficiarios del evangelio. Eso es. Muy bien, hermanos. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por este día, por tu palabra. Gracias por proveernos de sabiduría, como acabamos de ver, sabiendo, Señor, que tú mismo eres la sabiduría, que en ti están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, que tú eres nuestra roca, que tú eres nuestro Sabaoth, tú eres el que peleas por nosotros. Gracias te damos, Señor, por ser lo que eres para nosotros, sin ningún mérito, sino más bien mereciendo todo lo contrario. Gracias te damos por revelarte a nosotros, por darte a conocer también a través de estos nombres. Y te ruego, Señor, para que no se quede esto solo en un conocimiento, sino que podamos experimentarlo personalmente cada uno en nuestra comunión contigo, y que podamos, Señor, venir en adoración por lo que tú eres. En Cristo te rogamos esto. Amén.